¿Qué show, miembros del laboratorio? Hoy continuamos con la ruta de Kurisu. En el capítulo anterior habíamos tomado un pequeño desvío para hablar del final de Majo. Esta vez tomaremos una decisión distinta. Como recordarán, el 2 de enero teníamos la opción de contestarle o no a Amadeus. Esta vez sí le vamos a contestar y cuando lo hacemos, la inteligencia artificial le pide ayuda a Okabe. Es en ese momento cuando las líneas de mundo sufren un cambio. Pasamos de la 1.06 a la 0.57, iniciando de esta manera el capítulo llamado Antinomic Dual. Como se habrán dado cuenta por el porcentaje de divergencia, Okabe terminó en la línea alfa. Aquí sucede casi lo mismo que en el capítulo 8 del anime, solo que esta vez todo se resuelve más rápido. Es decir, Okabe no va al Cafe Mate, durante su tiempo en esta línea solo habla con Kurisu y tristemente en esta iteración no la besa antes de regresar. Como dato importante, se nos revela que cuando Okabe llega a esta línea, Kurisu ya tenía todo listo para enviar un D-mail al pasado. Planeaba hacerlo sin que nadie lo supiera. Okabe entiende esto luego de hablar con ella y es por eso que respeta esta decisión. Al enviar el D-mail, la línea cambia un porcentaje de 1.05, si lo pensamos, estuvo cerca de llegar a la Steins Gate, pero pegó en el palo y no entró. En esta línea las cosas han cambiado ligeramente, o mejor dicho, cambiaron bastante. Kagari recuperó sus recuerdos de infancia, todos los miembros del laboratorio sabían sobre el futuro y la máquina del tiempo, no hubo ataque al laboratorio, además de que Amadeus no existía ya que congelaron el proyecto tras la muerte de Kurisu. Sin Amadeus, Okabe se pregunta cómo fue que se conoció con Majo. La respuesta era simple, su lazo con Kurisu los unió. Majo visitó Japón con el objetivo de ir al lugar donde su amiga murió, la estación de radio. Allí se encontraría con Okabe. Nuestro protagonista relaciona esto con la convergencia de los campos de atracción. Se había establecido que él conocería a Majo en Akihabara, pero de ser así, se pregunta cuál sería el significado de conocerla. La cosa es que a pesar de que parecía una línea más pacífica que la anterior, Okabe seguía intranquilo. Decide que debe investigar dos cosas a como dé lugar. La primera, por qué fue congelado el proyecto Amadeus, y la segunda, qué sucedió en esos años en los cuales Kagari estuvo perdida. Respecto a Kagari se nos habla un poco sobre su pasado, o más bien futuro. Se habla de su niñez, en ese tiempo Luka jugaba con ella de vez en cuando, ella creía que era mujer, nunca se le hizo extraño que Suzuha le hablara como si fuese un hombre, en la actualidad sigue dudando de ello. Si bien Luka le ha remarcado que es hombre, Kagari le dice que para comprobarlo deberían bañarse juntos. Según ella era una broma, pero yo no creo, picarona. Lo interesante de aquí es que Kagari comienza a actuar extraño cuando hay un reportaje sobre la Universidad Victor Kondria. Ella comenzaría a hablarle a Luka sobre ese lugar, además de decirle cómo funcionaba la investigación que se estaba llevando allí. Luka se sorprende por esto y le pregunta si alguna vez estuvo allí, pero Kagari no entendía por qué sabía todo eso. Okabe hablaría con Tennoji, de nuevo le pide protección para Kagari, esta vez le resulta más fácil hablar con él, en parte porque no hubo ataque al laboratorio, incluso el hombre le dijo que tuviera cuidado. En el laboratorio lo estaría esperando Luka, él le contaría lo que había pasado con Kagari, deciden que lo mejor es llamar a Majo para que le haga algunas preguntas. Kagari no logra responder ninguna, sin embargo, cuando Majo se muestra preocupada por ella luego de que sufriera un fuerte dolor de cabeza, Kagari se dirige a ella como Senpai. Mientras Okabe y Majo piensan en eso, Daru llegaría al laboratorio con pudín para todos. De nuevo, Kagari diría algo extraño. Cuando Luka iba a buscar cucharas, ella dice que no es necesario, porque tiene una propia. Okabe comienza a preocuparse, le pregunta si conoció a Kurisu. Podría ser que ella solo la estuviera imitando, pero también pensó en otra posibilidad, basada en su experiencia saltando en el tiempo. Una posibilidad que espera no sea real. Después de hacerle varias preguntas, como por ejemplo si le sonaba el nombre Kurigohan, si conocía cuántas teorías existían sobre viajes en el tiempo o si era posible hacer una máquina del tiempo, Okabe llega a la conclusión de que la chica poseía los recuerdos de Kurisu. Le diría esto a todos los presentes, pero en el caso de Majo, ella se negaría a creerlo. Más tarde, cuando Okabe habla con Suzuha, le pregunta si en el 2036 es posible implantar recuerdos. Ella le dice que no es imposible. Menciona su extraño comportamiento cuando se alejó de ella, cuando decía que escuchaba la voz de Dios. Okabe les dice que es probable que usaran esa tecnología para curar su estrés postraumático, pero eso sería en el futuro. En esta época solo existe una persona capaz de lograr algo así, Kurisu. Sin embargo, sería imposible que ella se haya prestado para algo así.
Como datos curiosos, vemos que en esta línea Majo sí se asombra del parecido de Kagari con Kurisu, además de que Okabe no deja de pensar en la posibilidad de que Yuki sea la mujer en traje de motociclista. Como Majo todavía no estaba segura de que Kagari tuviera los recuerdos de Kurisu, deciden hacerle más preguntas. Le pregunta qué es lo que más quería Kurisu de niña. La respuesta de Kagari la deja sin palabras, no tuvo más opción que aceptar lo que estaba pasando. Por si querían saberlo, lo que más quería Kurisu de niña era un peluche de delfín que Nakabachi le había regalado. Majo saldría del laboratorio para investigar más por su cuenta. En las oficinas de Wako le preguntaría a Leskinen por los datos de Amadeus. Este le dice que se encuentran seguros en el servidor del laboratorio. Además, el profesor le pregunta por qué tanto interés en ello. ¿Acaso hay algún secreto que no quiere que se sepa? En ese caso, no tiene que preocuparse. La seguridad de Amadeus es impenetrable, a no ser que sea una persona de carne y hueso. Estas últimas palabras la dejarían pensativa. Decide que debe verificar en persona el estado de esos datos. Okabe sigue de cerca el estado de Kagari. Cada vez los recuerdos de Kurisu son más recurrentes. Se pregunta qué pasaría si esto continúa. ¿Kagari seguirá siendo ella misma? ¿O acaso se convertirá en Kurisu? Este último pensamiento le genera cierta expectativa y a la vez rechazo. En su charla con Kagari, ella le dice que es extraño hablar con él, ya que en el futuro solo lo conocía por lo que le contaban los demás, sobre todo por Mayuri, el cómo Kabe era su Hikoboshi y terminó salvándola en su infancia. Ella lo admiraba por eso, pero también podría decir lo mismo de Kurisu. Según Mayuri, ella fue una persona importante para él. Después de esto, Kabe le pide que lo acompañe a ir de compras. En el camino, Kagari se vería muy emocionada, dice que Akihabara era muy diferente. En el futuro solo había escombros. Okabe piensa si es su culpa que ese futuro terminara así. Se pregunta si al viajar con Suzuha podría cambiarlo, pero es imposible. Dice que no puede oponerse a la convergencia. Kagari mira su cara de preocupación y le pregunta, ¿no estarás pensando que todo es tu culpa? Le dice que si piensa así, está mal, muy mal. Nadie en el futuro pensaba que fuera su culpa. Ellos creían en él, en que algún día volvería y los llevaría a Steins Gate. Okabe sabe que ellos jamás lo culparían. Las palabras de consuelo por parte de Kagari solo le generan más carga. Ella se da cuenta y le pide perdón. Cambiaría el tema. Le pide que le hable de la historia del rehén. Según ella, Mayuri siempre se alegraba cuando hablaba de eso. Las palabras que le dijo ese día la habían salvado. Okabe piensa si esto de verdad fue así. En el futuro, es muy probable que esas palabras solo la estuvieran apresando. Cuando iban de regreso al laboratorio, ella le pregunta si Kurisu le gustaba. Kagari se ve muy interesada en saber más sobre ella. Okabe evade la pregunta, pero le habla sobre cómo era Kurisu, cómo ella lo amenazaba constantemente con darle descargas en su hipocampo. A modo de broma, Kagari lo amenazaría con esas palabras. Okabe entraría en shock. La manera en que lo hizo le recordó a Kurisu. De nuevo, por su mente pasa la pregunta, ¿qué pasaría si los recuerdos de Kurisu se formaran completamente? Sabe que es un pensamiento estúpido, pero, ¿y si fuera posible? Antes de que pudiera darle más vueltas al asunto, Kagari tendría un fuerte dolor de cabeza. Okabe la llevaría al laboratorio para que descanse. Cuando despierta, ella no sabe en dónde está. No reconoce a Mayuri. Dice que si está en Japón, entonces significa que debe preparar su conferencia. En ese momento, los recuerdos de Kurisu tomaron el control. Ella volvería en sí una vez Okabe le grita que ella es Kagari Shina, no Kurisu Makise. En vista de la situación, Okabe y Suzuha deciden contarle todo a Majo. Ella no les cree, obviamente, pero cambia de opinión cuando Okabe le dice que los viajes en el tiempo son posibles gracias a Kurisu. En esta reunión llegan a la conclusión de que le implantaron esos recuerdos a Kagari para obtener la teoría sobre máquinas del tiempo de Kurisu. Sería más sencillo obligar a una persona a darles esa información antes que obtenerla de Amadeus. Majo sugiere que para ayudarla deben sacarle esos recuerdos de Kurisu. Si no lo hacen, es probable que su vida se vea comprometida. Sin embargo, actualmente no existe una tecnología capaz de hacer eso, por lo que solo les queda una opción: sobreescribir sus recuerdos con los que tenía de cuando era niña. Para lograr esto, primero deben averiguar si existe una copia de estos por parte de quienes experimentaron con ella. Ya sobre cómo reescribirlos, tratarán de usar el mismo método que se usó con la máquina de salto temporal. Majo se iría a la oficina para recoger sus cosas y dedicarse completamente a este trabajo. Al llegar allí, encontraría todo desordenado. Al parecer, espías industriales lograron ingresar. Eso según palabras de Reyes. Tanto ella como Leskinen no se veían muy alterados. De hecho, luego de comprobar que no se robaron nada, deciden que lo mejor es no llamar a la policía.
La cosa es que Majo le pide vacaciones a Leskinen y se va para su hotel en busca de las cosas que necesita. Entre estas estaba la computadora de Kurisu. Daru y Majo trabajan incansablemente en la máquina de salto temporal. El tiempo se les estaba agotando. Kagari cada vez estaba peor. Ya no diferenciaba cuáles eran sus recuerdos y cuáles los de Kurisu. Okabe saldría del laboratorio con ella. Un cambio de ambiente le haría bien. Ella le pide que la lleve a algún lugar donde haya estado con Kurisu. Terminarían visitando el edificio de radio. En la azotea, Kagari le hablaría sobre su experiencia con la máquina del tiempo y le preguntaría dónde conoció a Kurisu. Antes de que Okabe pudiera responder, comenzaría a llover. Eso le recordaría a Kurisu, a la charla que tuvieron en la línea alfa una vez ella se enteró de su muerte. Ante la fuerte lluvia, Kagari se ve obligada a tomarlo de la mano para llevarlo dentro del edificio. Okabe le dice: fue aquí, en este lugar conocí a Kurisu. Él pensaría que si nunca lo hubiera conocido ese día, no estaría sufriendo, no tendría esos sentimientos. Kagari lo tranquilizaría poniendo la mano sobre su cabeza. Ella le hablaría de cómo se sorprendió al ver el gran parecido que tenía con Kurisu. Siente que tener sus recuerdos podría ser obra del destino. Ella le pregunta qué pasará con ella. ¿Acaso se convertirá en Kurisu? Okabe le responde que así no funcionan las cosas. Pero Kagari le pregunta: en el caso de que ocurriera, ¿te alegrarías? Okabe no puede responderle. Sabe que últimamente ha pensado en ello. Sin embargo, llorando, Kagari le dice que no quiere algo así. Ella no quiere desaparecer. Después de esto la llevaría al templo, la dejaría al cuidado de Mayuri y Luka. Cuando regresa al laboratorio, Majo y Daru le informan de su éxito, lograron terminar el trabajo. En ese momento Majo recibiría una llamada, le informan que habían asaltado su habitación de hotel. Okabe pregunta por la computadora de Kurisu, pero ella le responde que está a salvo. Hace tiempo se la había entregado a Daru para que la analizara. Si bien Majo y Daru ya tenían el equipo necesario para sobreescribir los recuerdos de Kagari, les faltaba una cosa: los recuerdos que iban a implantarle. Hasta ese momento aún no sabían quiénes experimentaron con ella. Sin embargo, Okabe tuvo una idea. Le pidió a Moeka que filtrara información sobre Kagari días atrás. Gracias a su experiencia en la línea anterior, Okabe sabía que extranjeros intentaban secuestrarla. Él usaría esta situación a su favor. Suzuha se disfrazaría de ella y junto con Mr. Brown tratarían de atrapar a uno de los captores para sacar la información. En el proceso, uno se suicidaría y Okabe saldría herido, pero a pesar de ello descubren que Stratford estaba detrás de todo. Con esta información, Daru hackearía su servidor y extraería la copia de los recuerdos de Kagari. Mientras el proceso se completaba, una voz proveniente de Kagari decía: «Bórrame, Okabe, bórrame». Eran los recuerdos de Kurisu. Nuestro protagonista comenzaba a impacientarse. Sumado a esto, las cosas empezaron a complicar. Hombres de Stratford rodearon el laboratorio. Justo cuando empezaron a subir las escaleras, Okabe ya tenía el teléfono listo para usarlo en Kagari. La llamada con sus recuerdos estaba a la espera. Allí terminaría este capítulo llamado Antinomic Dual. Este capítulo es muy interesante. Aquí tenemos un conflicto importante para nuestro protagonista. Por un lado, quiere ayudar a Kagari, pero por otro se muestra interesado en el regreso de Kurisu. Él sabe que no puede pensar en eso. Aun si fuera posible, no estaría bien que Kagari desaparezca, pero es un pensamiento que no logra sacarse de la mente. Y es entendible, él amaba a Kurisu. En la línea alfa ella le pidió que la olvidara, pero ¿cómo podría hacerlo si una chica casi idéntica físicamente a Kurisu por momentos hablaba y actuaba como ella? Es normal que Okabe sienta un deseo de volver a verla, pero así como quiere verla, también considera el daño que esto le hace a Kagari. Su cerebro podría no soportar por mucho tiempo esta situación. Además, ella misma le dijo que no quería que sus recuerdos la tomaran por completo. En esta ruta me gustó cómo se desarrolla la relación entre ellos, cómo Kagari dice que lo admira y pese a ser la hija de Mayuri no tiene problemas con que él amara a Kurisu y no a su madre. De hecho, se interesa por saber más sobre ella, quizás para entender mejor por qué Okabe se enamoró de Kurisu. La cosa es que para Kagari resulta fácil hablar con Okabe. De algún modo puede darse cuenta de lo que piensa, como cuando le dijo que no se culpara por cómo terminó el futuro, o la manera en que se dio cuenta de que él no dejaba de pensar en la posibilidad de que ella se convirtiera en Kurisu. Se podría decir que ella era tan perceptiva como su madre, pero había algo más. La forma de pensar de Kurisu. Kagari se había convertido en una especie de híbrido entre las dos. Todo este tema de Amadeus no deja de sorprenderme. En el final de Majo ya habíamos visto cosas muy interesantes, pero esta ruta no se queda atrás. Lo que está pasando con Kagari es un claro ejemplo de lo que pasaría
si al saltar en el tiempo quien contesta la llamada es una persona diferente. Esos recuerdos ajenos tomarían el control poco a poco, pero igual que ocurrió con Kagari, esa carga sería demasiada para el cerebro. En el peor de los casos podría implicar la muerte de la persona en cuestión. Con todos estos eventos es donde te das cuenta de lo peligrosa que es la investigación de Kurisu, no solo la de viajes en el tiempo, sino también la de los recuerdos. Pero en fin, ese ya sería un tema para otro video. Por hoy lo dejaremos hasta aquí, así que si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.